Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina y hoy os voy a leer mi expediente como menor tutelada en un centro de menores, en un orfanato de Mallorca en el 1993, que yo estuve allí un año. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a todas las personas que votasteis el tema que más os interesaba. Y bueno, para hacer este vídeo he tenido que procesar ciertas cosas, me he tomado mi tiempo porque al fin y al cabo son temas muy sensibles. Me falta la voz, como veis, ya estoy nerviosa porque creo que va a ser uno de los vídeos, si no el más difícil, uno de los más difíciles que voy a hacer en este canal. Quiero dejar claro ante todo que yo estoy haciendo este vídeo para que entre todos podamos tomar conciencia de las huellas y los efectos que generamos en las personas ciertos actos de nuestras vidas, ¿no? Y que entendamos que nos guste o no y seamos conscientes o no, siempre afectamos al mundo y a la sociedad, ya sea interviniendo o no en el mundo. Porque negar la propia realidad y no hacer nada y estar en silencio es una forma también de intervenir en el mundo. Es una forma de ser en el mundo, de estar. Este es mi expediente. Esto que veis aquí es una copia discriminada de mi expediente completo. Pero antes de seguir con la historia, os voy a decir que si es la primera vez que estás viendo este vídeo, te sugiero y te recomiendo fervientemente que veas los otros vídeos donde hablo sobre mi experiencia como adoptada. ¿Por qué? Porque aquí, como no quiero hacer un vídeo mega largo, porque al final siempre me salen muy largos, voy a dar por hecho muchos hechos y muchas anécdotas de mi vida, de mi historia, que ya he contado en otros vídeos. Así que si te interesa y quieres realmente seguir el hilo de esta historia, ve a mirarlos antes de ver este, porque si no es bastante probable que te pierdas en el vídeo. Antes de empezar a leer el expediente, quería comentaros que cuando yo fui a hacer la búsqueda de mis orígenes, de mis raíces, cuando yo tenía 21 años, en el 2011, no me dieron una copia de mi expediente. Todo menor que ha sido tutelado tiene derecho a un expediente, a una copia de su propio expediente, ¿vale? Esto es algo que está regido por la ley. Lo que pasa es que como yo tengo muchos hermanos biológicos, en mi expediente estaban mezclados los nombres y los datos personales de mis padres, bueno, de mis progenitores y de mis hermanos biológicos. Y con la excusa de que pues habían otros datos, no me quisieron dar una copia de mi expediente. Insistí porque creo que es muy fácil de hacer, simplemente escoger, hacer una copia discriminada, que os voy a comentar lo que es, y tapar los datos personales de otras personas que estén dentro de tu propio expediente. Eso significa hacer una copia de tu expediente original tapando los datos personales de otras personas. Bien, no quisieron, no lo hicieron. Al cabo de 10-11 años, después de haber hecho mi búsqueda y de haber seguido adelante con mi vida, y donde lo cuento en otros vídeos, todavía tenía ciertos vacíos en mi historia que me hacían preguntarme cada cierto tiempo por qué esto es tan incongruente y por qué no. Entonces decidí volver a pedir una copia de mi expediente simplemente para saber detalles, porque si no al final te dan mucha información en un solo día cuando haces la búsqueda de tus orígenes y no te puedes quedar con toda. Y después entonces es más difícil como reconstruir tu propia historia solo de una vez que te han contado eso, de tanta información, porque tu cabeza necesita procesarlo gradualmente, no de golpe. Entonces pedí el expediente, me encontré con una psicóloga en el IMAS, fui al IMAS, al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en el departamento del menor. Tuve que hacer una solicitud, pasó un mes y luego me llamaron, me pidieron que era realmente lo que quería, lo expuse, me encontré con una profesional que empatizó mucho conmigo, y una gran profesional, creo yo, y conectamos mucho y ella entendió mi necesidad de poder tener una copia, y finalmente, después de, bueno, pues todos estos años tengo esta copia, ¿vale?, en la que descubrí detalles que yo no sabía y que me impactaron bastante. La verdad es que por mucho que una persona se trabaje psicológicamente y mentalmente y emocionalmente y haga terapia y tal, pues estos temas son temas que remueven mucho y que llegan en el fondo, ¿no? Y pues son heridas profundas que por mucho que tú creas que están sanadas, cuando te acercas otra vez a ellas, remueven muchas cosas. Y bueno,
Obviamente no voy a leeros todo porque podría estar aquí 3 días, pero sí que voy a explicaros un poco pues cómo yo lo viví y lo que yo descubrí. Parto en este vídeo desde la suposición que habéis visto en los otros vídeos y ya sabéis gran parte de mi historia como adoptada. Pues el primer papel que sale es un informe del Departamento del Menor que pide a la policía local conocer los siguientes datos: los medios de vida y la conducta de mis progenitores, el paradero de mis progenitores, y todo ello para poder tomar medidas de protección hacia mí, ¿no? Este es el primer papel que sale en mi expediente. Bueno, y aquí se ve que la policía les devolvió el informe con la información que ellos pedían. Entonces, vosotros pensaréis, ¿por qué los servicios sociales piden este tipo de datos a la policía? Bien, pues porque, como ya sabéis, yo fui la séptima de un total de 11 hermanos. Delante de mí ya venían otros hermanos y ya había un largo historial de... Bueno, que la policía ya conocía a mis padres, los servicios sociales también. En ese momento se desconocía el paradero de mis padres, progenitores, vamos a decir, y entonces se pide este informe. Luego aparece un documento en el 14 de septiembre, el 14 de septiembre del 93. En septiembre del 93 pasó lo más gordo en mi vida, entiendo yo. Y según todo se junta en este mes. Un telefax, un documento del APS, es el Servicio de Acogida y Promoción Sociolaboral. Este servicio, el SAPS, era es un centro para familias monoparentales o biparentales con hijos menores a cargo, con dificultades económicas, una situación de desamparo social y económico puntual, y con dificultad, con falta de recursos económicos, pero que tienen cierta protección social todavía, que no están del todo marginados, ¿no? Es un servicio que da acogimiento temporal a estas familias, ¿no? Y bueno, se ve que los servicios sociales pidieron un informe a este servicio para conocer si mis progenitores y la familia en general habíamos utilizado o recurrido a este servicio, ¿no? Y cuándo. Bueno, en fin, cuándo se dan de alta y de baja en este servicio y si al final son acogidos por este servicio, ¿no? Más que nada para llevar un recuento y un poco de expediente de la vida de mis progenitores. Esto es un documento de la Llar del Temple, que es un centro de menores que actualmente todavía sigue en vigor en Mallorca, y es el del 20 de septiembre, que lo hace el centro del Temple, del centro de menores, en el 93. Yo todavía aquí no había sido dada en adopción, vivía con mis padres, con mis progenitores. Pone: dirigida al Departamento de Menores de los Servicios Sociales. Dice: esta comunicación se extiende para hacer constar que desde hace aproximadamente 3 semanas la madre de los menores, es decir, de mis hermanos mayores, no ha aparecido por el centro, ni ha dado señales de vida. Los hijos de la misma nos dicen que llevan todo este tiempo sin ver a su madre y que no saben nada de la misma. Incluso se han ido a los bares y a lugares de la zona que frecuenta la madre para ver si la localizan. Con esta comunicación queremos expresar nuestra preocupación a este hecho, ya que esta actitud de la madre no se había producido en todos los años que llevan los niños internos en el temple. Esto que hace que se puede prever o visualizar que en ese momento yo vivía con mis progenitores, pero mis hermanos mayores estaban en este centro. Entonces hubo un lapsus de tiempo, unos días, en que mi madre biológica no fue a cumplir con las visitas que se estipulaban para que pudiera ir a ver a los hijos mayores. Del padre no se dice nada porque el padre estaba mucho más ausente y quien realmente más cumplía con las visitas y con todo era la madre biológica. Entonces, el centro de menores de la Llar del Temple hace esta comunicación al Departamento del Menor para que se informe de que la progenitora no ha aparecido durante unos días. Esto es algo grave porque no había ocurrido antes, entonces no saben si la madre ha desaparecido, si le ha pasado algo, etc. Y claro, los niños están, los mayores, en ese centro sin un adulto que los vaya a recoger, porque tenían estipulado que los fines de semana e incluso algunas mañanas podían ir con los padres, ¿no? Y los progenitores tenían que ir a buscarlos. No es el caso, la madre desaparece, entonces se hace este comunicado.
El 29 de septiembre, este es un informe del 29 de septiembre, que dice, que es también del centro del Temple, que dice, y la directora del Yard del Temple manifiesta lo siguiente: el pasado fin de semana, la señorita, mi madre biológica, madre de los hermanos apellidos, ¿vale?, vino en 2 ocasiones al hogar, al orfanato, para visitar a sus hijos. Iba acompañada de sus hijos pequeños, Ana Belén y Tony, mi hermano con el que yo fui adoptada, que tiene 2 meses en este momento. Por lo que manifestó, no tiene un sitio fijo donde vivir. Esta situación hace 2 meses que se mantiene. Le pregunté si estaba aún en el hotel abandonado donde la había sacado la policía, según la nota del periódico del pasado jueves. Le pregunté si estaba aún en el hotel abandonado donde la había sacado la policía, según la nota del periódico del pasado jueves. A lo que respondió con evasivas. Creemos que sí. Nos dijo, sin embargo, que ya no estaba en Porreras, un pueblo de Mallorca. Pero estoy convencida de que deambula por las calles todo el día con los pequeños hasta que llega la noche y se refugia en el hotel abandonado. Según la policía, este lugar está frecuentado por drogadictos y todo tipo de marginados. Las condiciones higiénicas en que iban los niños eran desastrosas, sucios, se le veían los piojos correr, desprendían un olor nauseabundo tanto los pequeños como ella misma. El neceser donde llevaba las cosas del bebé, ropa, leche, no se puede saber cuál era su color original de la cantidad de porquería que aguantaba. La niña Ana se quedaba dormida prácticamente de pie, sobre todo en la visita del domingo. El bebé vomitaba todo el tiempo. Sin nada más que decir, firmo la presente en prueba de conformidad en el orfanato del Temple. Y aquí hay la firma de la directora del orfanato. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues resulta que el 29 de septiembre la directora del Temple hace un comunicado al Departamento de Protección del Menor, donde se informa de que mi madre biológica tiene una cita con la directora del Yard del Temple, porque en teoría viene a buscar a los hermanos mayores para llevárselos a pasear. En lo cual la directora del centro le pregunta... mi madre biológica aparece en el centro y aparece conmigo y con Tony. La directora le pregunta a la madre que dónde ha estado viviendo, porque resulta que el padre se ha ido de viaje a buscar trabajo. El padre es progenitor, es francés, tiene familia en Francia, se va a Francia a buscar trabajo y ella se queda sin dónde vivir. ¿Por qué? No se sabe, aquí no se explica. Entonces... Aquí aparece una información que para mí me impacta un poco, que es que al parecer, pues en este lapsus de tiempo en que la progenitora no tiene un sitio donde vivir, se va a un hotel abandonado muy famoso en ese tiempo en Palma para pasar las noches, ¿no? Al parecer este hotel es un hotel que está abandonado y está frecuentado por drogadictos y gente marginada y gente, con la que uno no se juntaría, ¿vale? Con problemas, etc. Yo cuando fui a buscar el expediente le pregunté a la psicóloga que por favor me diera una copia del expediente y sobre todo si encontraba una noticia que salió en el periódico sobre mi situación y la de mi hermano Tony, en la que yo nunca supe, nunca vi, mis padres no la tenían, no me supieron decir, pero que cuando yo conocí a mi hermana Mar, ella me dijo que conocía esta noticia porque su madre adoptiva se la había comentado, pero esa noticia pues no la tenían, ¿no? Y la psicóloga la buscó y la encontró y me dio una copia, ¿no? Y aquí esto es un documento, un informe del Departamento de Protección del Menor, que supongo que esto era para que quedara archivado en mi expediente del 28 de septiembre, que pone... está en catalán, pero dice, se remite el extracto de una intervención policial donde aparece la problemática de los menores Ana Belén y tal, y bueno, mi hermano Tony, ¿no? A raíz de un registro efectuado por miembros de la policía local en el antiguo hotel, y pone el nombre que no lo voy a decir, se encontró alojada en una de las habitaciones del hotel a la señorita, mi progenitora, ¿vale? Indocumentada, y en compañía de 2 de sus hijos, uno de 2 meses y el otro de 3 años. Las 3 personas
Las 3 personas estaban envueltas de basura y en condiciones higiénicas deplorables. Bueno, la madre manifiesta a los policías que su marido la ha abandonado y que no dispone de casa ni de trabajo. Bueno, esto es como un preludio una puesta en contexto de esta noticia de aquí, ¿vale? La muestro así muy de lejos, sale una foto del hotel. No, mentira, esto es de Limas. Esta noticia sí que la voy a leer porque es algo que sí que yo busqué y que esto nunca se me había dicho. Y bueno, dice así: la policía halla a 2 niños en malas condiciones en un hotel abandonado. La policía local de Palma halló el pasado miércoles a 2 niños en condiciones físicas y sanitarias deficientes, malviviendo en un hotel abandonado en compañía de su madre. La mujer carecía de vivienda y de un puesto de trabajo. Había sido abandonada por el marido. Los pequeños, después de ser recogidos por los agentes de policía, quedaron ingresados en la Llar del Menor. Sí, un bebé y su hermano de 3 años malvivían en un hotel abandonado ubicado... Bueno, esto no lo voy a decir. El hotel se encuentra semiderruido y desde hace varios años es utilizado como cobijo por mendigos y delincuentes toxicómanos. El descubrimiento se produjo cuando una patrulla de la policía realizaba una batida rutinaria por el local para comprobar si algún delincuente se había escondido en las ruinas del edificio y asegurar que no se había producido ningún altercado entre los indigentes que viven en el local. Por sorpresa de los actuantes, entre las basuras y las inmundicias de una habitación aparecieron los 2 niños y una mujer, que se identificó como la madre. Esta persona declaró a los agentes que el más pequeño de los hijos solo tenía 2 meses y el otro 3 años. La mujer relató a la policía las circunstancias que la obligaron a trasladarse al hotel abandonado, a la que los funcionarios replicaron insistiendo en trasladar a los pequeños a un centro especializado en su cuidado dependiente del gobierno. Tras una breve charla con los efectivos y tras comprender la peligrosidad de mantener a los 2 niños en ínfimas condiciones higiénicas y sanitarias, la mujer aceptó desprenderse provisionalmente de sus hijos para que estos quedaran ingresados en la Llar del Menor, tal y como ocurrió horas después. Cuando los agentes municipales descubrieron a la familia en una habitación del hotel, advirtieron también que los 2 niños y la mujer no se encontraban solos. Ratas, insectos y parásitos les hacían compañía en medio de unas condiciones higiénicas que convertían el habitáculo en un auténtico vertedero de basura. A escasos metros, otros mendigos contemplaban la patética estampa de la otra palma. Los niños se encontraban en malas condiciones, según el atestado policial, a consecuencia de la precariedad del lugar. La madre explicó que su marido la había abandonado y ella se había encontrado sin trabajo, vivienda y completamente arruinada. Bueno, es una noticia muy dura, ¿vale? A mí lo que me contaron mis padres fue que evidentemente nos encontraron en un hotel abandonado en ruinas, pero obviamente yo no sabía estos detalles. ¿Qué pasa? Cuando yo leo esto, la primera duda que me viene y el miedo es: wow, aquí hubieran podido pasar muchas cosas, ¿verdad? En el sentido de que no fue una noche que estuvo allí, fueron muchas. Al parecer, en un momento dado, no sé qué pasó con los progenitores, pero el padre decidió irse a Francia. No sé si a buscar trabajo, no sé qué pasó, la desalojaron del sitio donde vivía y se quedó en la calle. Los hermanos mayores vivían en un centro de menores, pero mi hermano pequeño y yo no, estábamos con la madre. Entonces, entre esta noticia y el informe de la directora del temple, del orfanato, lo que yo veo es que la madre, mi progenitora, iba a visitar a los hermanos mayores para sacarlos de allí, aunque fueran unas horas, aun estando en la ruina, en medio de nada, sin dinero, sin vivienda y sin nada, y con los servicios sociales siendo conscientes de todo ello. No sé cuánto tiempo, quizás estuvimos un mes, que por las noches íbamos a ese hotel. El tema es que cómo los servicios sociales cerraron los ojos a una situación tan extrema en la que sabían que estábamos en un hotel abandonado, con la peligrosidad no solo de la higiene, porque estábamos cubiertos de mierda, literal, sino que además con la peligrosidad de que había gente allí peligrosa. Y entonces tuve miedo cuando leí todo esto y me acuerdo que la psicóloga estaba conmigo porque mi duda, mi gran duda y lo que no encaja en mi historia es el hecho de que mi madre nunca ha sabido
tener el coraje de decirme lo que ella pensaba, porque se puso a llorar muy fuerte antes de que yo hiciera la búsqueda de orígenes y me contara la verdad en los servicios sociales. Se puso a llorar y me dijo que no podía contarme la verdad, ¿no? No me encaja si solo fue desamparo, ¿no? Luego los hermanos mayores me contaron que sí que hubo algún que otro maltrato físico, no fue algo extremo quizás, pero sí. Lo que fue más extremo fue el desamparo, obviamente, porque no pudieron hacerlo mejor, porque no tenían el dinero, no os estoy excusando, porque no tuvieron más conciencia, pero luego está qué pasó durante ese mes en que las noches íbamos a ese hotel donde había gente que una persona puede ser muy buena, pero cuando se droga saca lo peor de ella, ¿no? Sabiendo que allí habían 2 criaturas de 3 años y 2 meses, entonces la posibilidad de que pasara algo más fuerte se abre el abanico de muchas posibilidades muy feas, porque cuando una persona no tiene dinero no tiene moral tampoco. Yo cuando pienso que una persona está sin nada, no puede ser moral, porque lo que su cuerpo y su mente está enfocado es en sobrevivir. Antes es sobrevivir que ser moral, y entonces ahí se abren muchas opciones de no sé, no voy a decir nada más, que cada uno imagine lo que quiera, pero tuve miedo, entonces como que me eché un poco para atrás y dije, yo no sé si saber eso me va a hacer más bien o más mal, ¿no? La buena noticia o mala es que la psicóloga no pudo decirme, porque ella no supo, ¿no? Me dijo, yo, si estuviera en el expediente, si yo supiera, yo te diría qué pasó en ese tiempo, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Sí que es verdad que yo tuve una conversación muy sincera con la psicóloga y le dije, mira, yo creo que aquí ha habido un desamparo absoluto por parte de unos padres, pero también por parte de un sistema social y por parte del gobierno, ¿no? Porque 3 años estuve en estas circunstancias, aún incluso cuando los profesionales de los servicios sociales sabían la situación. No me extraña que yo tuviera los ojos tristes mirando a los adultos, porque supongo que yo pedía ayuda sin ser consciente y no la hubo hasta que yo leo esta noticia y veo que tuvieron que ser los policías locales que nos vieron a mi hermano y a mí con esas circunstancias, en ese contexto tan peligroso, y pudieron convencer a mi madre, a la progenitora, para que cediera, nos dejara en los servicios, o sea, renunciara a nosotros, al menos temporalmente. En plan, me voy a primero mejorar mi situación y luego voy a volver a por ellos, ¿no? Tuvieron que ser los policías, no los servicios sociales, que son los que se tienen que encargar de esto. Aquí hay un informe sobre un informe del gobierno, ¿vale? Y de los servicios sociales, y en concreto el Departamento de Protección Jurídica del Menor, donde se decide que nosotros que el gobierno asume la tutela de mi hermano y la mía, ¿no? Y dice, se consta primero las deplorables condiciones y estado físico y ambiental en que se hallan los menores, Ana Belén y mi hermano, Tony, en compañía de su madre, manifestada por comparecencias de familiares. Eso significa que parte de la familia biológica, abuelos, etcétera, ya les decían desde hacía tiempo a los servicios sociales las condiciones en las que nos encontrábamos, y los servicios sociales no hicieron nada durante 3 años y poco. O sea, esto para mí es muy grave. Informe de la directora del Ayar del Temple y nota de la prensa del periódico que originó la intervención de la policía local de Palma. Es decir, no bastaba con los informes que la directora del Ayar del Temple enviaba a los servicios sociales de protección del menor. No bastó con el informe del periódico. Tuvo que ser la policía la que nos separó, la que finalmente convenció a la madre de que nos diera a los servicios sociales, porque los servicios sociales no hicieron nada. Aun sabiendo la situación, giraron la mirada a otra parte. Entonces, yo siento que recibí un doble desamparo absoluto por parte de mis progenitores y por parte del mundo y de la sociedad en general.
Lo digo bien ahora, ¿eh? Pero yo he tenido mis momentos. Yo desde el momento en que me dan esto hasta hoy he tenido momentos de llorar por las noches sola y de poder procesar todo esto, porque aunque yo esto ya lo he vivido y tal, cuando pienso en esa niña me da mucha pena. Me da mucha pena lo invisible que fue durante 3 años y lo poco que importó al mundo. Y aquí hay ciertos informes psicológicos sobre mí cuando llegué al centro. Informe psicológico. Cuando yo llego al centro de menores, pues me hacen una serie de informes psicológicos, de análisis psicológicos, para ver cómo estoy yo a nivel emocional y psicológico, ¿no? Y pone: cualitativamente se puede observar una buena capacidad cognitiva, buena comprensión de situaciones y adaptación adecuada. Tiene dificultades, sin embargo, para las execuciones, por ejemplo en la construcción de cubos, rompecabezas y grafismos en general. Aunque su juego es estructurado y simbólico, preferentemente le gusta el rol maternal. Es propositiva y tiene buena capacidad de contactar. La comida que prepara para su bebé, para el muñeco supongo, se la come ella. Esto me hace mucha gracia, tío. Es decir, yo como que hacía que preparaba comida y se la daba, y en vez de dársela a la bebé, me la comía yo. Podemos interpretar en ella también un deseo de ser maternada en este gesto, ¿no? A mí esto me da mucha pena, gente. Porque mi madre me dijo, mi madre adoptiva, que yo tenía como mucha ternura, cuidaba muy bien a las muñecas, o sea que las maternaba mucho, las acariciaba mucho, las abrazaba mucho, ¿no? Y claro que ahí hay una proyección de lo que me hubiera gustado, el anhelo de no haber sido cuidada con esa ternura, ¿no? En esos primeros años de vida, ¿no? Wow. Su mano dominante es la izquierda. Sí, soy zurda. Wow. Y aquí dice algo muy importante, dice: tiene tendencia a la sumisión. Y sí, gente, yo fui muy sumisa y muy obediente toda la vida. Luego me convertí en lo contrario, ¿no? Porque no es bueno ser tan sumiso en la vida. Pero sí, sí lo era, ¿eh? Bueno, aquí hay un informe de la directora donde explica la conducta de los padres en relación a las visitas que tenían con nosotros, ¿no? Los padres biológicos, y pone: lo cierto es que, os leo solo un trozo, dice: lo cierto es que durante todos estos años, donde los hermanos mayores estuvieron en este centro y luego mi hermano y yo, Tony y yo, dice: lo cierto es que durante todos estos años se ha evidenciado la incapacidad de los padres, así como su falta de implicación en el trabajo del centro, es decir, los progenitores. Nunca han colaborado, y lo ponen en letra mayúscula y en negrita. Antes bien ha frustrado y obstaculizado continuamente nuestro trabajo. Aquí se explica que se les han dado muchas oportunidades a los padres para que puedan volver a tener a los hijos con ellos, ¿no? Las visitas, etcétera. Pero aquí explica que muchas veces no aparecían en las visitas, los progenitores no venían, mentían continuamente, no arreglaban su situación personal y... Por nuestra parte queremos constatar que hemos luchado siempre con esta familia y siempre se ha demostrado que no querer o no poder cambiar su sistema de vida. Y a lo último dice: otro dato significativo fue durante el ingreso de Ana Belén en el hospital de Sondureta. A mí me ingresaron por una malnutrición muy severa. Y dice: durante esa semana en la que Ana Belén fue ingresada, no recibió ninguna visita por parte de sus padres, de los progenitores. Comentan que Ana Belén está bien aceptada socialmente, aunque requiere de la ayuda de un adulto para resolver conflictos. Se integra en el juego de los demás niños si le interesa. Le gusta jugar sola. La familia no fue a visitarla al hospital y no responde a los contactos que se tiene con ella. Ana Belén no hace comentarios respecto a sus padres. Ahora empieza a jugar con su hermano Tony, el cual está en el mismo centro que la niña. Los padres no tienen un trabajo estable, ni tampoco vivienda. El motivo de ingreso fue debido a que se encontraban viviendo debajo de una escalera. Ana Belén se suele despertar por las noches y hace rabietas, no controlando sus esfínteres, cosa que ahora ha cesado. Ve a uno de sus hermanos en el tiempo de recreo en el colegio, debido a que existen en el mismo centro escolar. Bueno, a ver, lo de el control de esfínteres. El control de esfínteres, cuando se descontrolan en un menor que ya ha aprendido a controlarlos, es un claro síntoma de un trauma. Y ese trauma puede ser por varios motivos,
pero uno de ellos puede ser muchas veces por un tema de abuso sexual. Yo siempre me voy a lo peor, porque cuando uno no sabe la verdad, se va a lo peor. Entonces, ha sido duro para mí leer todo esto y que se abren muchas brechas y muchas dudas a que esto hubiera podido ser real, ¿no? De que hubiera podido pasar algo allí en esas noches en las que estuve en ese hotel. Pero bueno, no lo sé, ni tengo la forma de saberlo y no sé si saberlo me haría bien. Lo que sé es que me ha quitado muchas horas de sueño en mi vida. Ana Belén muestra una respuesta positiva al medio escolar. Al principio no respondía a las actividades propuestas por la profesora, pero mejora, siendo más receptiva. Se ha integrado muy bien y muestra una mejora y más adaptación con respecto a los primeros días del curso. No ha llegado a alcanzar el ritmo del resto de los niños del aula. Muestra ciertos problemas de atención. No siempre responde a lo que se le dice y a las indicaciones que se dan en clase. A veces hay que repetirle varias veces las cosas porque se muestra despistada. La profesora ha notado un retroceso desde su vuelta al cole después de haber estado un tiempo sin asistir, tiempo al cual estuvo ingresada en el hospital. Es muy ordenada y sin que se lo indiquen, deja los juguetes y demás utensilios que haya utilizado en su lugar correspondiente. Tiene autonomía y dominio en el desplazamiento y locomoción. Lo de ser ordenada, mi madre ya me lo dijo, mi madre adoptiva. Siempre me dijo que siempre fui muy ordenada. Luego cuando me relajé empecé a ser más desordenada, pero lo fui durante mucho tiempo. Aquí explica, por ejemplo, que en el área social y perceptivo-cognitiva alcanza la edad de 2 años. Yo tenía 3, pero a nivel cognitivo parecía menor, un año inferior a la de la menor. En cambio, muestra un buen desarrollo en el área motora fina del lenguaje social. Pero eso es normal porque no tuve una estimulación suficiente para poder desarrollarme bien en ese momento. Comprende perfectamente lo que se le dice, pero en ocasiones se le tiene que repetir varias veces. Lo calificaríamos como problema de atención. Gira la cara o te mira pero no da ningún tipo de respuesta. Tiene tendencia a la sumisión, no suele realizar propuestas de ningún tipo. También pienso que una persona es normal que sea sumisa o tienda a la sumisión al ser menor cuando has vivido muchas situaciones de conflictos, de insultos, de gritos en tu casa, ¿no? En tu hogar. Tú siendo tan pequeña, ¿qué vas a hacer físicamente? Entonces, lo que quieres es sobrevivir y salir viva de allí. Pues es normal que haya que desarrollar esa sumisión, ¿no? Busca que se le muestre mucho afecto y se esté pendiente de ella. Este puede ser el motivo de su falta de atención. Esta niña es la penúltima de 7 hermanos, en una situación precaria por lo que su parte afectiva ha debido ser bastante deficitaria. Sus respuestas son muy breves, no explica las situaciones. Yo tenía 3 años, yo también. Tiene miedo a la oscuridad porque hay monstruos que comen a los niños. Y esto lo pone entre comillas. En los juegos con los demás niños, ella siempre hace de hijita, al jugar a mamás y a papás. Es su juego preferido y puede pasarse mucho tiempo jugando a ello. También casi siempre mantiene cogido en brazos un muñeco con actitud tremendamente maternal. Yo lo que veo aquí y ahora siendo adulta es que pues era una clara proyección de intentar procesar todo lo que me pasó jugando a papás y mamás. Era una forma de poder gestionar todo eso, ¿no? Y el poder maternar a un niño, a un muñeco, era una forma de darme el amor que no recibí en ese momento, ¿no? Ana Belén no llora al despedirse, se marcha de la visita indiferente. Tony vuelve a estar enfermo, la madre insiste en que no le cuidamos adecuadamente. Si en la visita los padres no perciben la presencia del personal de la unidad, la relación de los padres con sus hijos es fría y distante. Ana Belén está en Sondureta. Esto pasa en diferentes momentos, ¿eh? En el 94, Ana está en Sondureta. Los padres no se muestran preocupados. Se les indica que vayan a ver a Ana al hospital. Dicen que no pueden porque están muy ocupados buscando trabajo. Cuánto desamparo que veo aquí, Dios mío. Me duele no solo la indiferencia o el que mis padres biológicos estuvieran desbordados por su situación y por su inconsciencia, ¿no? Sino el hecho de que se alargara
tanto en el tiempo ese sufrimiento, ¿no? Hasta que al final dice, se confirma nuestra hipótesis. Los padres acuden a las visitas para cumplir un requisito. Los resultados son, en el mes de mayo vienen 4 de las 10 visitas concertadas, en junio vienen 4 de las 16 visitas concertadas y en el mes de julio una de las 10 visitas concertadas. Y aquí viene la propuesta de adopción. Con fecha del 30 de septiembre del 93, el gobierno asume la tutela de los 2 menores, motivada por las deplorables condiciones y estado físico y ambiental en el que se hallaban en compañía de su madre, manifestada por comparecencias familiares, informe de la directora del Temple y en una nota de prensa que originó la intervención de la policía local de Palma. Con esa fecha ingresan los 2 hermanos en la unidad de primera acogida del Consell, centro en el que permanecieron hasta el pasado mes de enero, en el que han permanecido hasta el día 23, fecha en el que se ha iniciado su convivencia con los señores, mis padres adoptivos, familia acogedora seleccionada a tal efecto. Acogedora porque antes de adoptar recordemos que hay un periodo de acogimiento, ¿vale? Historia familiar. Os explico desde aquí, que ya empiezo yo. Dice, en ese momento ya se ha dado un nuevo nacimiento, Ana Belén. Los padres visitan a sus hijos en el centro una vez a la semana, los hermanos mayores que ya están en el centro. No se observa ningún cambio en ellos. Posteriormente se les autoriza salidas de estos los fines de semana, excepto con Martín. Martín es uno de mis hermanos mayores que, bueno, ya sabéis la historia. A este lo visitan esporádicamente. A María del Mar y a Víctor son trasladados a otro centro. Desde allí se intenta de nuevo que los padres se pongan en tratamiento con el SIF y mantengan las pautas educativas. Bueno, aquí explica que se les intenta dar ayudas para mejorar su situación, no lo hacen. Ana Belén y Tony han estado internados durante 1 año, esperando la recuperación de sus padres, y estos lo único que les han aportado ha sido una visita corta de vez en cuando y una completa acomodación a una situación que para ellos resulta cómoda y suficiente, sin plantearse en absoluto las necesidades físicas y psíquicas de sus hijos. En los 2 meses transcurridos de convivencia de los 2 niños con sus padres guardadores, estos se han adaptado totalmente a la pareja y a la familia extensa de los señoritos, mis padres adoptivos. La señorita, mi madre adoptiva, solicitó un permiso especial para encargarse directamente de la atención a los niños. Ana acude unas horas a la guardería cercana a casa. Los acogedores los definen como exageradamente cariñosos. Los temores nocturnos que presentaban han ido remitiendo. Lo que puede hacer el amor, ¿verdad? Yo con tantos miedos y el descontrol de esfínteres, y cómo se paró enseguida cuando empecé a vivir con mis padres, ¿eh? Y lo de ser cariñosos, yo con la familia biológica no era cariñosa, ya lo habéis visto en los otros informes sociales, en cambio con mis padres adoptivos sí lo fui. Los señores, mis padres adoptivos, asumen la responsabilidad de esta paternidad con gran ilusión. Wow. Desde el departamento se notificó a los señoritos, a mis progenitores, que sus hijos, yo y mi Tony, dejarían el internamiento para pasar a convivir con una familia guardadora y que si deseaban mantener el contacto con ellos debían solicitarnos la visita. Pero desde la fecha 18 de agosto no han vuelto a comparecer ante este departamento y no han vuelto a contactar con el centro. Por todo ello, consideramos adecuado realizar la solicitud de adopción ante el juzgado competente. Y aquí pone fundamentos de la propuesta de adopción y dice motivos de la tutela. Los menores se encontraban conjuntamente con su madre en una situación de completo abandono. Por parte de los padres no se puede hablar de una actitud afectiva o preocupada hacia sus hijos. No se interesan por conocer su estado de desarrollo, salud, actividades, etc. Se valora que realizan las visitas al centro como una rutina más de su dinámica cotidiana. Necesidad de los niños. Ana Belén y Tony es que está muy mal escrito esto, Necesidad de los niños, Ana Belén y Tony, de establecer una vinculación afectiva definitiva que le proporcione un desarrollo psíquico y físico adecuado. Hay que señalar que concretamente Tony está internado desde que contaba con pocos meses de vida. Ana Belén desea unos papás nuevos y así lo expresa ante los educadores. Su desarrollo evolutivo, tanto físico como psíquico, está actualmente por debajo de lo que corresponde a su edad cronológica. Precisa de una completa estimulación basada en unas relaciones afectivas.
situación actual de los otros hermanos. Bueno, aquí explica cómo están los hermanos y ya finalmente dice, y esto es muy fuerte, tras la lectura de la historia familiar de los señoritos, mis progenitores, el apellido, podemos concluir que este departamento de menores, esto es muy fuerte y lo voy a repetir 2 veces, porque esto en mí sanó muchas cosas, de verdad, gente. Tras la lectura de la historia familiar de los señoritos Pam Pam, el apellido de mis progenitores, podemos concluir que este departamento de menores y el anterior tribunal tutelar de menores ha sido, desde nuestro punto de vista, negligente con las decisiones que le correspondía tomar en relación a la protección de estos niños. Repito, tras la lectura de la historia familiar de los señoritos Pam Pam, podemos concluir que este departamento de menores y el anterior tribunal tutelar de menores ha sido, desde nuestro punto de vista, y esto está escrito por el Consell Balear del Departamento de Protección del Menor, negligente con las decisiones que le correspondía tomar en relación a la protección de estos niños. Y este es mi expediente. ¿Cómo expresar tantas cosas tan profundas y tener la certeza de que va a llegaros como me siento? Es imposible, ¿sabéis? A veces la soledad no es no estar alrededor de personas, sino la certeza de que no pueden comprender cómo te sientes. Esa ha sido siempre mi soledad mayor, que la gente no pueda entender la magnitud ni la profundidad de mi sentir en todas estas situaciones, porque obviamente son situaciones que gracias a Dios la mayoría de las personas no han vivido, ¿no? En la universidad tuve una gran profesora que era psicóloga y estaba muy metida en el departamento de menores. Ella sabía mi historia y ella me dijo, sin yo haber leído esto nunca, porque no tenía el expediente, me dijo: la institución también cometió una negligencia contigo y con tus hermanos, porque no, ¿cómo es posible que durante 3 años no os atendieran? No, o sea, la gente, o sea, giraran la cabeza o cerraran los ojos a una realidad que estaban viendo, porque ella me comentó que si yo hubiera sido la hermana mayor y antes de mí no hubieran habido hijos, ni hubiera habido todo un historial de servicios sociales intentando ayudar y arreglar o mejorar la situación de los padres, se puede entender que fuera más difícil para ellos poder descubrir esta situación. Pero al haber un historial de todo esta situación y a mí verme y a mi hermano pequeño también ir al centro para acompañando a mi madre progenitora para ver a los demás y que los servicios sociales tuvieran conocimiento de mi existencia y de mi hermano pequeño y de mi situación y no hacer nada, eso es negligencia, sí. Y para mí este trocito de papel, este último trozo, párrafo de este documento, es legitimar lo que yo he sentido toda la vida después de conocer mi historia, ¿no? Cuando pasó todo esto, ¿vale?, y pude ver este documento, le pregunté a la psicóloga, yo desde aquí, no sé si va a ver este vídeo la psicóloga que me dio este documento, este expediente, pero quiero darle las gracias de corazón por entender mi necesidad de saber, ¿no?, y de tener este documento en mi posesión, porque cuando alguien hace una solicitud en los servicios sociales se reúne el grupo y se valida o se valora si se puede dar o no, y a mí esto me parece como un insulto, porque es como que, vamos a ver, yo tengo derecho a tener un expediente, y que se llegue a plantearse el no dármelo es negarme mi derecho a tener este expediente, ¿no? A lo que la psicóloga me dijo: yo entendí muy bien tu necesidad y yo les dije que tú ya eras mayor, que por supuesto tenías todo el derecho, y lo hice, y yo doy gracias a esa empatía y que pudiera, ¿no?, darme esto. Además conecté mucho con esta mujer, esta gran profesional, y bueno, le pregunté si ella conocía a la vamos a llamar Elizabeth, no se llama Elizabeth. Elizabeth fue la que llevó mi caso, la que
eligió pues los padres que son mis padres ahora mismo. Entonces le pregunté si la conocía porque cuando yo escribí mi primer libro, bueno, el libro de Cartas al Cielo, yo le hice una mini dedicatoria, porque es que además coincidí con ella cuando hice la búsqueda de mis orígenes y ella me explicó que ella fue la que se encargó de elegir a mi familia adoptiva y aparte me ayudó a encontrar una parte de la familia de Martín, de mi hermano biológico Martín, para que esta familia me pudiera explicar pues su historia, ¿no? Se implicó mucho, la verdad, y yo cuando escribí el libro pues no la volví a encontrar a Elizabeth porque ya no estaba en el IMAS o en el centro, yo no tenía su número, no tenía forma de contactar con ella y quedó ahí la cosa. Entonces a esta profesional que me dio el expediente le pregunté si ella la conocía y me dijo que sí, pero se había jubilado hacía unos años o hacía poco, ya no sé. Entonces le dije a ver si ella le podría dar mi libro y me dijo que sí. De hecho, a ver si lo encuentro, no lo tengo aquí, no. Le pregunté a ver si podría darle el libro, me dijo que sí, se lo dediqué también y nada, pasó un tiempo y al cabo de un mes me llamó Elizabeth porque la psicóloga que me dio el expediente le dio mi número pidiéndome permiso y se puso en contacto conmigo y me dijo: me gustaría mucho hablar contigo un día, si te parece, me está gustando mucho el libro, me está emocionando porque pues yo pues veo, ¿no?, como yo también he formado parte de tu historia y la forma en que hablas en tu libro de tu familia y todo lo que has vivido, pues a mí me emociona mucho y querría poder estar, no sé, hablar y compartir ciertas ideas, ¿no? A lo que dije que sí. Y antes de explicaros mi reencuentro con Elizabeth, quería comentaros una última cosita sobre esta chica que me dio el expediente, a la que le llamaremos Cristina, que no se llama así, pero ya me entendéis. Cuando yo quedé con ella para que ella me diera el expediente y yo le diera una copia para Elizabeth de mi libro, estuvimos hablando de todo esto y lo que ella me dijo, Cristina, fue: mira, yo no sé lo que te pasó en ese hotel, no sé si al final te pudo pasar algo, ¿no?, que yo sé que a ti te preocupa y ojalá lo supiera y te lo pudiera decir, pero también yo tengo que decirte que yo no creo que al menos tus padres biológicos abusaran de ti, porque aunque no te quisieron bien, yo sí que creo que te quisieron mal y eso obviamente no está bien y no es suficiente, ¿no? Pero no creo que no te quisieran, a pesar de, pues como ya habéis leído en los expedientes, pues esa falta de interés, porque la situación les desbordaba o lo que sea, ¿no? Pero dice, sí que es verdad que esta mujer, tu progenitora, dice, nunca quiso separaros a Tony y a ti y le costó mucho renunciar a vosotros. Tuvo que ser la policía la que le convenciera de ello y lo hizo al final porque os quería, ¿no? Y aunque no quería dejaros, supo que era lo mejor para vosotros antes que teneros en esas condiciones. Dice, si realmente no te hubiera querido tu madre, tú pasaste 3 años, me dijo, con ella, no quedaría en ti tu capacidad de amar. ¿Por qué? Es una situación muy concreta, muy explícita y creo que puede ayudar a mucha gente a entender esto. El apego en un ser humano se crea durante los primeros 3 años de vida. Esos años son muy importantes por este aspecto. Somos esponjas hasta los 10 años o más, pero el apego, la capacidad de vincular con otro, se crea en ese periodo, ¿no?, entre los 0 y 3 años. Dependiendo de cómo se haya construido ese apego, tus relaciones vinculares se van a basar en esos primeros 3 años de experiencia de vida, ¿no? Puedes luego mejorarlos o no, pero esa base la construyes en los 3 primeros años de vida. Dice, si tu madre no te hubiera amado, si tu madre biológica no te hubiera querido, tú no tendrías la capacidad, no hubieras tenido la capacidad de vincularte sanamente con tu familia adoptiva. No hubieras sabido nunca recibir el amor de los demás, ni hubieras sabido dar sanamente amor a otros. Y quizás no te dio un techo y no te dio la comida ni te dio la seguridad que necesitabas, pero quizás te dio lo más importante, que fue el amor
fue la capacidad de que pudieras vincularte con otra familia, aunque no fuera la suya. Así que, wow, ese para mí fue un mensaje brutal, porque dije, es verdad, a día de hoy lo que pienso es que lo más importante es tener esa capacidad de amar y ser amada, porque en un momento de mi vida sentía que por mucho que los demás me amaran, a mí yo no me llegaba, es como que nunca era suficiente, era un pozo que no tenía final, y después de poder sanar esas heridas empecé a ver que sí, que la gente me amaba lo mejor que sabía y podía, y eso estaba perfecto, ¿no? Y que yo también tenía esa capacidad de amar, y desde ahí la vida es más suave y más bonita, ¿no? Para mí es lo más importante. Y wow, es verdad que no fue un buen comienzo en la vida, pero ese legado de mi madre perdona muchas otras cosas, ¿no? Nunca he tenido odio ni a mis padres biológicos ni a mi madre biológica por lo que pasó. Podría tenerlo, sí, tendría derechos, sí, pero no le tengo. Porque a causa de todo lo que viví estoy donde estoy, ¿no? Y vaya, lo que he vivido, ¿no? Y la familia que he tenido, a pesar de las discusiones o diferencias, llegué a un buen lugar, ¿no? Y cuando por fin me encontré con Elizabeth y hablamos, quedamos para tomar un café, Elizabeth pues me dio la enhorabuena, ¿no?, por el libro, y yo le di las gracias por todo lo que había hecho en mi vida y lo que había supuesto. Y ella me dijo, mira, yo he venido básicamente para decirte que no creo que tu madre biológica no te quisiera. Y me contó lo mismo que me había dicho Cristina. Yo creo que si no hubiera sido por ese apego, aunque no fuera bien, aunque fuera un caos toda su vida, te dio ese regalo que en el caso de tu hermano Tony no necesitó, porque él era demasiado pequeño y pudo vincular con tus padres adoptivos y construir el apego desde allí, pero tú ya no, porque tú ya habías vivido todos esos 3 años, y te juro que si no hubiera habido un apego mínimo, no hubiera habido un mínimo de amor de tu madre al menos, tú no tendrías esa capacidad de amar que tienes ahora, ¿no? Y vaya, si sanó muchas cosas en mí esto, ¿no? Estuvimos hablando de tantas cosas con esta mujer que a lo mejor ve este vídeo, y le doy las gracias infinitas. Le doy las gracias infinitas por todo lo que hizo por mí, por su sensibilidad y su empatía, ¿no? Y sobre todo su profesionalidad y su calidad humana. Acertó mucho con la familia, ¿no? Y me contó anécdotas de su experiencia como trabajadora social y como dentro de su carrera laboral. Me explicó pues lo difícil que es a veces acertar, ¿no?, con un menor en el que tu decisión va a cambiarle tanto la vida. Y para que entendáis un poco de primera mano todo el proceso del sistema social en el que cuántos niños hay en el sistema, cuántos padres que están preparados para adoptar y que han pasado en la lista de idoneidad y que tardan tanto, en parte también por querer dar esas oportunidades, segundas y terceras oportunidades a la familia de origen, porque al final siempre se pone por delante que el menor pueda volver con la familia biológica. Pero yo quiero que entendáis que esto no se toma desde la decisión de que la familia biológica es la mejor, porque muchas veces no lo es, sino porque realmente lo que se mira es por el bien del menor. ¿Y cómo sabes tú que es el mayor bien del menor si es que lo adopta a otra familia o que vuelva con su familia biológica? Y esto no se consigue con un día, ni con 2, ni con una semana, y hay que ver cómo está la historia familiar, cómo está ese contexto familiar, para que él pueda volver o no, el menor. Y se le da oportunidades a la familia biológica porque todos merecemos una segunda oportunidad. Lo que pasa es que ¿dónde está el límite de la segunda oportunidad? ¿Hasta dónde está el límite de ese tiempo que necesita esa familia para recuperarse? Porque, gente, la mayoría de las veces y de los casos, las familias biológicas a las que se les ha quitado al hijo temporalmente para que esta familia pueda recuperarse de sus problemas y conflictos, estos problemas y conflictos no son conflictos que se puedan solucionar de un día para otro. Normalmente llevan meses y muchas veces años en los cuales ese menor va creciendo. Y ahí se pierden oportunidades, pero claro, mientras ese menor va creciendo,
¿Qué es lo mejor para él? ¿Una familia de acogida? ¿Una familia adoptiva? ¿Que vuelva con su familia biológica y esperarse para que la familia biológica esté bien? Son dilemas que por muchos manuales y protocolos que se creen a lo largo de la historia nunca serán suficientes, porque una cosa es la teoría y la otra es la práctica, y la realidad está llena de tantos matices y tantos detalles que se escapan de las teorías. Por eso a los profesionales nos cuesta encontrar cuál es el equilibrio, y a veces nos creemos que hemos acertado de lleno, pero en verdad no siempre podemos acertar, porque no podemos mirar por una rendija y ver el futuro y cuál es la opción mejor para ese niño, y ver el futuro y cerciorarnos de si esa opción es la mejor para ese niño, ¿no? En esa charla con Elizabeth, al final le comenté esto, que en la propuesta de adopción, en mi documento de mi expediente, se veía este escrito que os he comentado, donde la propia institución acepta que se ha equivocado conmigo y mi hermano, ¿no? Que dejaron pasar demasiado tiempo y que ha sido negligente. Y Elizabeth me escuchaba y me dijo: Aina, yo fui quien escribió este párrafo. Nos emocionamos un montón las dos. Ella me explicó que cuando pasó todo esto, en estos años en los que nadie me hizo caso, no era su responsabilidad el cogerme e irme de ahí, porque no estaba en su contexto de acción y de trabajo, ¿no? Le pertenecía a los servicios sociales de Palma, donde yo vivía entonces, el hacer este primer paso, que no se dio al cabo de 3 años. Pero ella, supongo que, no lo sé, tuvo la necesidad de plasmar en un papel que eso no se había hecho bien. Y yo a Elizabeth, sin saber que era ella la que había escrito esto, le dije: no sabes lo que ha sanado en mí estas palabras, porque en ese escrito, en ese párrafo de 3 frases, he visto legitimado mi sentimiento de desamparo por parte de un mundo entero, de toda una sociedad, de todo un sistema y de mis padres. Y fue muy emotivo porque las dos nos reconocimos desde ahí, ¿no? Y no me salió enfadarme, porque yo ya no estaba enfadada, esto ya ha sanado. Simplemente me salió gratitud. Me salió gratitud porque por fin, durante todos estos años, encontraba una persona que había formado parte de mi historia de niña y que reconocía ese desamparo, y gratitud por tener el coraje de reconocerlo y plasmarlo y manifestarlo. A mí eso sanó heridas, de verdad, y le di las gracias por el coraje que tuvo y la humildad que tuvo de poder manifestarlo y expresarlo y ponerlo en el expediente. Y cómo un gesto tan simple puede marcar toda una vida, ¿no? Todos somos humanos antes que profesionales. Porque claro, yo le decía a Elizabeth: qué pena que tuvieron que ser los policías los que, entre comillas, me salvaron a mí y a mi hermano, y no fueron los servicios sociales quienes se supone que tienen ese papel y ese rol en la sociedad, ¿no? Y al final yo me planteo hasta qué punto somos capaces de cerrar los ojos a la realidad. Y cómo ese episodio de mi vida me marcó tanto y tan profundo, que cuando yo trabajé de técnica de menores, uno de los factores principales por los que me fui no solo fue por los MENAs, sino porque mis compañeros me llegaron la realidad de que los casos más heavy, más fuertes de violación, de abusos, no se tocaban por miedo a que las familias les hicieran daño, ¿no? Porque vivíamos en un sitio muy pequeño donde todos se conocían. Y yo no pude formar parte de un sistema en el que cierras los ojos a los casos más graves, porque cuando tus padres y tu familia nuclear te falla, te tiene que poder amparar el sistema, el gobierno y los servicios, y no fue ese el caso. Entonces, aunque yo no sabía ese trozo de mi historia, el inconsciente está allí, y yo no podía formar parte de algo que de niña eso mismo me afectó a mí. ¡Wow! Y a veces pienso que creemos que no somos malos porque no nos metemos, ¿no?, en situaciones que creemos que no debemos meternos, pero al no decir nada, al callar, estamos formando parte de esa maldad o de lo que está pasando, porque estamos permitiendo que se siga perpetuando. Esa es mi historia, este es mi expediente, se lo conté a mi madre. Bueno, lo que me dijo es: pero tú no te acuerdas de esto, ¿verdad? Pues ya está, pues no, pues es que hay una memoria que el corazón tiene que a la mente se le escapa. Y hay procesos
ritmos emocionales que van a destiempo al mental. Y por mucho que uno se haya trabajado y se haya hecho 1000 terapias, el corazón te pide ir a otro ritmo, ¿no? Y no es nunca lineal. Un día te despiertas y crees que sí, que lo entiendes todo y qué tal, pero el corazón le duele y necesita ir despacio. Y he tenido noches de llorar por esa niña a la que nadie quiso ver, porque implicaba remover muchas cosas, cambiar muchas cosas de una familia que no quería cambiar. Pero también quiero dejar un mensaje más bueno, y es que aunque ahora yo estoy llorando, porque obviamente pues son cosas que tocan la patata a niveles muy profundos, yo creo que estoy en un punto de mi vida en el que pienso que sí, es verdad, todo esto es muy duro, pero esto fue el inicio de mi vida. Y mi vida, gracias a Dios, no es solo eso. Son esos 32 años de vida que he tenido, en los que a causa de ese inicio estoy donde estoy, tengo la familia que tengo, y he vivido tantas cosas increíbles y buenas que he vivido, porque yo, claro que soy esos padres que no supieron cuidarme ni amarme, pero también soy esos padres que sí pudieron amarme. Soy esa capacidad que al final sí tuve de mi madre, que me dio ese legado de poder amar y seguir amando. Soy todas las oportunidades que he tenido en mi vida de crecer como persona, de comprenderme mejor, de sanar y de ofrecer a los demás cosas que yo nunca creí que podría ofrecer y que me han dado. Al final la vida es crecimiento y es un camino que nunca termina hasta que nos vamos. Y la verdad es que mi vida, aunque ha sido dura hasta ahora, como todas, también ha sido muy, muy, muy bonita. Y bueno, somos la historia que nos vamos contando y reconstruyendo día a día, ¿no? No solo nuestras heridas o nuestro pasado, nuestros traumas, somos también nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros éxitos, nuestras fortalezas y todo lo que somos, todos los claros oscuros de nuestra alma. Y qué bonito, ¿no? Y al final no dejamos de ser personas, ¿no? La verdad es que, aunque tengo muchos defectos, a día de hoy me siento muy cómoda en mi piel, cosa que no podía decir hace unos años atrás. Y claro que hay muchas cosas que quiero mejorar en mi vida y que no estoy contenta, pero si yo hoy muriera, creo que moriría en paz, porque en el fondo de mi corazón me he perdonado. Y al perdonarme a mí, por esas carencias, por el querer siempre ser perfecta, por ese nunca tener suficiente, el nunca sentirme suficiente y todo lo que ha supuesto en mi vida, cuando yo me perdoné, empecé a quererme. Y cuando me perdoné, entendí que no tenía nada que perdonar a los demás, porque todos tienen heridas y tienen sus historias, y desde ahí amamos lo mejor que podemos y no siempre sabemos hacerlo bien ni mejor. Tengo muchas cosas por las que estar agradecidas y que sé que no las tendría si no hubiera vivido lo que he vivido, ¿no? Y sí, somos en parte todo lo malo que hemos vivido, pero también todo lo bueno, ¿no? Y a mí me compensa, y para que me haya compensado he necesitado hacer mucho trabajo. Es inevitable que te remuevan ciertas cosas de tu vida si han sido muy fuertes, y eso no significa que no las hayas sanado, significa que eres humano y que yo no puedo evitar tener compasión por esa niña pequeña que fui, a la que fue tan desatendida, pero gracias a ello creo tener una fortaleza que no hubiera tenido si no hubiera vivido todo eso, y que quizás me hace tener más conciencia de una realidad que a muchos se nos escapa por simplemente no haberla vivido, y ojalá no la viva nadie más. Ojalá seamos conscientes de que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones dejan huellas en los corazones y en las almas de las personas. Y nos guste o no, o creamos que no, dejamos huellas en el mundo, invisibles, muchas veces inconscientes, pero las dejamos. Y ojalá lleguemos a ser lo suficientemente conscientes como para entender que si no nos unimos, ni cooperamos, ni tenemos la voluntad de mirar hacia adentro, nunca podremos aportar lo mejor de nosotros al mundo. Seamos profesionales de este ámbito o no dejamos de ser ciudadanos de este mundo y de este país y de esta sociedad. Y no hace falta que estemos en una ONG para sentir que estamos contribuyendo a la sociedad. ¿Cómo podemos mejorar
Yo creo que empezando por no cerrando los ojos a la realidad que vemos. Sé que la realidad es dura, yo no miro las noticias, no miro la tele porque me baja mucho mi felicidad, mi energía y todo, ¿no? Tampoco es cuestión de ser ignorantes y no saber lo que pasa en el mundo, pero simplemente no quedarnos callados en situaciones en las que vemos que algo no funciona bien, porque, gente, de verdad, es mucho mejor equivocarnos y ver algo que a lo mejor no es y meternos de más a no decir nada, porque si no decimos nada en una situación en la que hay un peligro para otra persona, estamos perpetuando el mal en el mundo. Yo creo que hay esperanza en el mundo. Puede que esté aquí siendo demasiado idealista. Obviamente sé que el mundo en el que vivimos no está funcionando, no va bien, pero sí creo que hay personas de gran corazón, gente muy comprometida en el cambio en el mundo y en la sociedad. Yo simplemente aporto este granito de arena para que podáis ver cómo en un par de hojas queda una huella tan profunda de tantas personas sufriendo, de tantas personas que al negar ver la realidad y por incapacidad, por inconsciencia, por tal, hubo mucho sufrimiento. Cuando nos comprometemos con nosotros mismos, no podemos evitar comprometernos con los demás, a nuestro nivel, a nuestro ritmo y hasta donde podamos. Y cómo, ¿no? El compromiso y la honestidad con uno mismo puede dejar huella en la vida de otros, como por ejemplo Elizabeth dejó en mí con esas 3 frases que escribió y que a mí me llegaron a lo más profundo del corazón porque legitimaron mi experiencia de desamparo absoluto en todos los niveles. Es una historia muy dura, pero he sido una niña profundamente feliz después de eso. He tenido unos padres que me han dado lo mejor de ellos, he disfrutado mucho la vida, he tenido momentos muy duros en mi vida también, por supuesto, y he caído y tal, pero he tenido la suerte de tener a personas en mi vida que me han querido, respetado y amado muchísimo, desde hermanos a primos, a abuelos, a unos padres que han sabido crear en mí un apego fuerte, firme y nunca cansarse, ni rendirse, ni tirar, ni saltar del barco, ¿no? Y desde ahí, cuando pienso en eso, he tenido a profesores mejores, peores, pero a amigos que se han convertido en hermanos, a personas que han sido almas gemelas convertidas en respeto mutuo, admiración, con las que he crecido muchísimo como persona. Y al final pienso, sí, vale, todo esto es muy duro, lo del principio de mi vida, pero ¿a dónde me ha llevado, ¿no? Me siento profundamente agradecida. Si no fuera por eso, quizás no vería cómo veo hoy el mundo y la verdad es que me siento contenta y satisfecha. He reído, he llorado, he vivido tanto y tan intenso que no puedo no estar agradecida. Sí, en el principio de la vida tuve profesionales que no supieron verme y que mi existencia para ellos era nada, sí, pero solo necesitaba a una persona que supiera verme, validarme y que fuera importante para ella. Y fue Elizabeth. Y ella, con lo comprometida que estaba con su trabajo y con los menores, cambió mi vida. Y a veces solo necesitamos una sola persona que nos pueda y sepa ver para sacar lo mejor de nosotros, a veces salvarnos y a veces sacar nuestro mayor potencial. Así que, ¿cómo no voy a estar feliz, ¿no? por todo lo vivido? En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.